con fines adoptivos de la provincia de Entre Ríos, conocido como RUAER, y ella también es un rostro conocido de los medios porque cada vez que tocamos este tema es la cara visible de esta situación. Bienvenida, Silvana, gracias por estar esta noche con nosotros. No, buenas noches, Washington, y a todo el panel. Muchas gracias por la invitación. A veces el número es frío, pero las estadísticas dan un dato, indefectiblemente. ¿Cuántos niños y adolescentes están esperando guarda? Bueno, según la estadística, la última que realizamos, que fue en el mes de febrero, teníamos 43 niños y niñas en la franja etaria de 0 a 12 años y 25 adolescentes de entre 13 y 17 años que estaban, o sea, que estamos en proceso de búsqueda de familia, ¿no? Por ahí siempre nos parece importante remarcar que nosotros las estadísticas suelen publicarse cuando nosotros comenzamos un proceso de inscripción. El registro abre 4 aperturas durante el año para recibir solicitudes de personas que quieran inscribirse y comenzar esta instancia para ser evaluados para ser padres o madres a través de la adopción. Y nuestra próxima convocatoria va a ser en el mes de mayo. Y por ahí esto que vos decís, a mí me parece interesante esto remarcar respecto de los números como algo que puede aparecer como frío, pero que justamente remarcar que cada uno de estos niños, niñas, adolescentes, que son alrededor de 70, tienen una historia singular, tienen necesidades particulares, tienen deseos y están esperando por ver garantizado su derecho a vivir en familia, pero las características que generalmente reúnen tienen que ver con niños que superan la edad de 8 años de edad o que están dentro de grupos numerosos de hermanos o dentro de grupos de hermanos a los cuales hay que prioritariamente dar respuesta todos juntos o tienen alguna discapacidad, ¿no? Hay un mito, quiero saber si es un mito o no, que dice, es difícil adoptar, es difícil. Sí. ¿Es así? ¿No es así? Sí, en realidad yo no diría que es difícil la palabra, sino que a nosotros nos gusta de alguna manera poner sobre la mesa que el proceso de adopción es un proceso que reviste complejidad. Bien. Pero no como un sinónimo de difícil, sino como algo que requiere poner muchos recursos en función de que este proyecto pueda ser llevado adelante de manera satisfactoria, ¿no? ¿Por qué? Nosotros estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que han transitado, como el informe lo decía, situaciones de vulneración de sus derechos, ¿no? Son niños que de por sí han quedado sin los cuidados parentales, es decir, el Estado ha tenido que tomar la difícil y gravosa decisión de separarlos de su familia de origen porque no los ha podido cuidar. Pero no son niños que no tienen familia, ellos tienen esta familia que no los ha podido cuidar. Pero sin duda estas situaciones de vulneración de derechos dejan huella y dejan marca, que son necesarias acompañar, que son niños que además han atravesado por un proceso de institucionalización, es decir, han estado en una residencia poco o mucho tiempo, y todo esto es necesario acompañarlo, y por eso nosotros requerimos de adultos que tengan los recursos suficientes y que tengan la apuesta de poder trabajar en este proyecto adoptivo. Bien, tengo que abrir el panel. Antes preguntante, porque lo habíamos hablado incluso antes de entrar a cámara, perdón que me levante, nos llamó mucho la atención, en lo personal también me apareció en las redes sociales, el tema de spot y campañas donde el niño o la niña habla en primera persona. Soy Washington, estoy buscando familia. ¿Cómo fue esa idea? ¿De dónde sale? Sí, en realidad es novedoso para nosotros en la provincia de Entre Ríos porque en general la convocatoria pública, ¿no? Cada uno de estos casos responde a una situación singular en la cual estamos en búsqueda de familia y se llega a la convocatoria pública después de haber agotado todas las instancias posibles de búsqueda, tanto dentro del registro de la provincia de Entre Ríos como en los pedidos de colaboración a la red federal, es decir, a todos los registros del país sin poder dar respuesta. Entonces, frente a esta posibilidad y a este derecho que tiene el niño de ver garantizada esta posibilidad de vivir en familia, acudimos a esta que es la última instancia de búsqueda, que es la convocatoria pública, que nos habilita, a través de una habilitación judicial, por supuesto, a dar algunos datos en relación, siempre preservando los datos identitarios, para preservar su intimidad, para poder buscar familias, en este caso dentro de la provincia de Entre Ríos, estén o no inscriptas en el registro de adoptantes, bien, ¿no? Bien. Entonces, resultó novedoso. A nosotros lo que nos parece importante, porque en realidad las anteriores convocatorias públicas que hacíamos tenían que ver más con
puntualizar qué es lo que nosotros buscábamos de los adultos respecto de estos niños. Claro, cambias cambiar el foco, porque realmente hemos visto convocatorias públicas de otras jurisdicciones que tampoco nos han gustado demasiado respecto de cómo se visualiza a este niño, ¿no? Pero lo que nos empezó a surgir puntualmente también en estas situaciones, que son tal vez niños un poco más grandes, aunque son niños igual, o son adolescentes, es que ellos son protagonistas de este proceso de búsqueda también, ¿no? Porque ellos preguntan cómo está, qué es lo que vamos haciendo, entonces los profesionales les van explicando y les van contando en la medida de las posibilidades que ellos puedan ir comprendiendo muy sencillamente. Y se les pregunta qué es lo que a ellos les gustaría que se dijera respecto de ellos. Ah, mira vos, qué dato interesante. Ana. Hola, Silvana. Yo quería, si podés describirnos de qué manera y en tiempo también, cómo es un proceso de adopción. Es decir, yo llego, escribo, supongo que tengo que llenar un formulario, la gente pide edades. Esa sería una, si nos podés describir brevemente cómo es el proceso de adopción. Y la otra es, ¿qué sienten esos chicos un poco más grandes? Como decía el graf que decías, ¿cómo es que decías? Crecer esperando. Crecer esperando. ¿Qué sienten esos chicos? Y si hay alguno que nunca lo adoptan. Bueno, empiezo por la primera pregunta, voy a ver cómo lo resumo. Nosotros como registro, desde el registro lo que se hace es llevar adelante el trámite de aquellas personas que están interesadas en adoptar, cumplen una serie de requisitos legales que un poco para desmentir algo que también está muy instalado de que es muy difícil porque es muy burocrático, te piden muchos requisitos. Bueno, los requisitos son bastante sencillos de cumplir para poder inscribirse. Lo que requiere de mayor disponibilidad es lo que es el proceso de evaluación que se lleva con el equipo interdisciplinario. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en general está instalada cierta idea de que para adoptar con el amor solamente alcanza. Yo soy una buena persona, mis vecinos me quieren, mi familia es reamorosa, lo voy a poder mandar a la universidad cuando crezca. Bueno, todas esas cosas serán cuestiones que se evaluarán también, pero no alcanzas con eso, ¿no? Entonces es necesario, nosotros trabajamos mucho en relación a esto que Washington me señalaba respecto de los mitos y prejuicios, ¿no? Y que una persona tenga prejuicios no está mal, porque todos los tenemos de hecho, ¿no? El punto está cuando yo no tengo capacidad para deconstruir, para repensar esos prejuicios que pienso. Por ejemplo, una familia se inscribe para un niño muy pequeño, digamos, y el discurso está dado porque, bueno, adoptar un niño pequeño es más fácil, porque no tiene recuerdos de su historia de origen, porque lo voy a poder amoldar a mi manera. Repito cosas que nosotros escuchamos cotidianamente, ¿no? Y bueno, y no está mal, yo no pude tener hijos biológicos, entonces esta es la manera más parecida que yo tengo de poder integrar mi familia a un modo biológico. El problema está cuando yo no puedo repensar a la adopción desde el punto de vista de la centralidad del niño en el proceso, donde son niños que aunque sean bebés, tienen una historia, tienen una identidad, han tenido una familia que no los ha podido cuidar y todo eso es necesario alojarlo y no borrar su historia para que él se amolde a mí, sino que construir a partir de esas dos historias una historia de adopción, que es particular, que es singular y que tiene todos estos atravesamientos. Esta evaluación, este acompañamiento en la construcción del proyecto adoptivo puede tomar distintos tiempos, depende de cada persona, ¿no? Una vez que son admitidos en el registro con un perfil determinado para determinada edad o determinadas circunstancias, pueden ser convocados por algún juzgado para una situación particular. Bien. Creo que no fui breve. Sí, no, está bien, está bien. Y preguntaba si en caso de que hay personas que no llegan a ser adoptados, alcanzan la mayoría de edad. Bueno, también nosotros tenemos que, recién decía, hay 25 adolescentes para los cuales estamos en búsqueda de familia, uno de ellos, el niño por el cual estamos el adolescente por el que estamos en convocatoria pública. Pero declarados en situación de adoptabilidad son más de 60. ¿Qué pasa? No todos los adolescentes tienen la intención de que su proyecto de vida sea la adopción, ¿no? Es necesario poder pensar otras alternativas y otras estrategias para acompañar a estos jóvenes que van a quedar seguramente institucionalizados y que van a egresar de las residencias y deben egresar con un proyecto de vida, ¿no? Esto ya no es función del registro de adoptantes, pero es responsabilidad de los organismos del Estado y hay diversas herramientas jurídicas y de políticas públicas para esto.
Nacho. Gracias. Bueno, me sacó todas las preguntas la compañera, pero es que son las primeras que surgen, ¿no? Sí. Yo quería preguntar por el tema de las familias monoparentales, digamos, o de parejas que son del mismo sexo, no sé, son dos casos que nada que ver, pero si es posible, siendo una sola persona, acceder a los trámites de adopción. Sí, por supuesto. Pero viene bien tu pregunta porque este es otro de los puntos que generalmente siempre queda instalado como un... Un prejuicio. Exacto. Sí. En realidad, cualquier tipo de configuración familiar, hoy, digamos, a partir de lo que son haberse receptado las convenciones internacionales y haberse modificado el Código Civil, pueden inscribirse tanto personas solas como parejas, ya sea de igual o distinto sexo, casadas o en unión convivencial, tengan o no hijos biológicos o adoptivos. Cualquier tipo de configuración es bienvenida y me parece también importante remarcar que, porque esta es otra de las cuestiones que viene acompañada de eso, no hay una prelación de un tipo familiar por sobre otro. No es que se elige a la familia... sí, el perro, claro, el árbol, la casa. Exacto, por sobre una monoparental o una familia igualitaria. Ok, vengo con Vale. Sí, yo quería consultarte concretamente, ¿cuáles son las alternativas cuando no aparece la familia adoptiva o cuando el niño, no sé a partir de qué edad pueden elegir o no ser adoptados, pero cuando no aparece o cuando ellos no quieren ser adoptados? El niño puede negarse también a cierta familia, por ejemplo. Claro. El niño puede negarse, ¿no? ¿Es así? Sí, en general, digamos, esto requiere también, como hay un trabajo con los postulantes, hay un trabajo con los niños y los adolescentes, ¿no? Porque también existe cierta fantasía de que los niños están en una residencia esperando felizmente que llegue la familia. Bueno, algunos niños sí, algunos no. ¿No? Y esto requiere de poder trabajar con ellos, qué pasó con su historia, por qué están en una institución, por qué su familia no los ha podido cuidar, y a partir de ahí poder trabajar la posibilidad de una familia adoptiva. Y esto lleva también tiempos, depende de cada niño y depende de cada acompañamiento que se pueda llegar a hacer. ¿En esta situación hay chicos huérfanos o no? Aquí. ¿O no? Sí, puede haber, pero tampoco es, digamos, el motivo central por el cual los niños llegan a una declaración de adoptabilidad. Correcto. Perdón, pero ¿y cuáles son las alternativas si ellos no quieren ser adoptados o no son adoptados? Bueno, obviamente nosotros agotamos todas las instancias de búsqueda y en los casos donde una convocatoria pública no da resultados, seguimos buscando de nuevo porque el registro se renueva, ¿no? Pero en aquellos casos en que no, los niños o los adolescentes quedan en la institución a cargo del organismo de protección y, como decía, hay políticas públicas como la ley de egreso asistido, el programa Andando, hay otras políticas públicas que implementa también el organismo de protección de acá de la provincia de Entre Ríos, que es el COPNAF, para acompañar en esto de poder insertarlos comunitariamente, que puedan aprender un oficio de acuerdo a sus gustos, que puedan manejarse con autonomía. En una institución los adolescentes en general no manejan tanta autonomía como tal vez un adolescente que vive en un ámbito familiar. Bien. Entonces todo esto deben aprenderlo. Chicos, tenemos 4 minutos, Sí, vamos. En relación a esto, ¿qué rol cumplen las escuelas justamente en esto de derribar prejuicios, acompañar a los chicos institucionalizados, no solamente desde el rol de los docentes, sino de los compañeros? Bueno, qué importante, ¿no? Poder... los niños viven en comunidad, entonces en todos los ámbitos en los cuales ellos se desarrollan deberían estar con adultos que puedan comprender la complejidad de estos procesos, porque hay mucha estigmatización respecto de los niños adoptados y no son ni más ni menos que niños. Entonces es necesario poder trabajar un poco con las escuelas y con otros ámbitos como los clubes o como otros lugares. También esos prejuicios vienen parte de una época, de otro concepto, ¿no? Y que va a costar, o sea, lleva tiempo también cambiar esa mirada. Javier, dale. Como la doctora, todos los días voy a tribunales y personas que les voy a transmitir ahora las preguntas porque saben que el ventilador cubre la información policial y judicial. Una sugerencia, deberían poner también dónde está el registro, no la calle. Santa Fe 278 en la ciudad de Paraná. Información necesaria que deberían colocar primero. Sí, enfrente a tribunales porque es de Santa Fe. Porque encontré una familia de... No, porque no está tampoco en la parte informativa de tribunales. Esta familia de Crespo, la señora y el señor, tienen 72 años. Y me preguntaron, ¿se puede ser adultos mayores para iniciar los trámites? Primera pregunta. Y la segunda,
nosotros no queremos saber nada con la familia originaria. Se las traslado así. ¿Qué me puede decir? Bueno, difícil contestar rápido. No hay un límite de franja etaria. 72, si hay 73 mínimo, años. no hay para el máximo. Lógicamente, a partir de la evaluación, este proyecto tiene que ser viable. Es decir, si yo tengo 72 años y estoy esperando adoptar a un bebé, seguramente ese proyecto no tenga criterios de realidad. Entonces, esto va a tener que ver, depende de lo que esta familia esté deseando. ¿Y la otra pregunta? Sí, era factible no tener contacto con la familia originaria de esos chicos, porque estaban muy interesados en adoptar. Nosotros hoy, depende, si esto está dado a partir de un prejuicio con la familia de origen que No siempre pude existe, profundizar. nosotros lo trabajamos para poder deconstruirlo. Hay muchos niños que sostienen vínculo con familia de origen y esto es parte del proceso adoptivo que los adultos deben aceptar, digamos, y deben trabajar y elaborar. Y hay otros que no, por cuestiones de que esa familia ha sido familia que ha maltratado, que ha generado situaciones de exposición a riesgo de esos niños y ahí los vínculos cesan, digamos. Pues pero tiene que ver con la situación del niño. El acento está puesto y debe estar puesto en los gurises, más no en en los gurises que en las familias adoptantes. Por supuesto, los niños son el centro del proceso adoptivo. Silvana, gracias. Sí. Solamente contarles que el año pasado se editó este libro, que es Una familia para quién, reflexiones acerca de la adopción. Ahora vamos a mostrarlo que acá. es un libro, sí. Mientras lo explicas, lo muestro aquí. Es un libro que fue coordinado por profesionales del registro, donde hemos escrito varios de nosotros también, que un poco recoge la experiencia del trabajo de todos estos años del registro y otros profesionales, también madre adoptiva que cuenta un poco su historia. Y me parece importante porque nosotros hablamos siempre de recursos para los postulantes y para los profesionales que trabajan con los postulantes que van a adoptar. Y bueno, y este es un recurso totalmente local y basado en la experiencia, así que me parece importante. ¿Dónde se puede adquirir el libro? En la editorial La Endija, que son ellos, tienen en la página web, se puede adquirir online y hacen envíos a todo el país. Buenísimo. Este presente es para vos, Silvana. Gracias por haber venido. Muchas como gracias siempre. a ustedes. Gracias. Este aplauso para ti también. Nos vamos a Nogaró, las pistas.